Hola, buenas tardes. Comenzamos el estudio sistemático de las Sagradas Escrituras que realizamos cada jueves por la noche. En esta ocasión, a, a la luz de las solicitudes que hemos recibido, nos hemos decidido por la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Aunque hace algunos años que la estuvimos estudiando también de manera sistemática, fue antes de que pudiésemos grabar estos estudios y muchísima gente nos ha pedido por favor que la estudiemos porque es una de las epístolas más importantes. Por tanto, hemos decidido estudiar Romanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos. Pero antes de hacerlo, decirles que estamos contentos de que todos estén bien dentro de lo que es posible. Hay hermanos que están enfermos, tenemos hermanos en Chile que tienen COVID, en Colombia también algunas personas que están con problemas de enfermedad, pero a pesar de todo ello tenemos un Señor tan grande, tan bueno, tan poderoso, que sabemos que estemos donde estemos, allá el Señor está con nosotros y podemos orar unos por otros a fin de que Dios sea glorificado en nuestras vidas, ¿verdad? Por sanidad, por salud o por lo que Él quiera. Antes de comenzar el estudio de hoy vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios y pedirle que Él nos ilumine para que este sea un estudio provechoso que realmente pueda bendecir muchas vidas. Oremos, hermanos. Padre del cielo, estamos agradecidos de que nos hayas dejado tu palabra a fin de que podamos meditarla en profundidad. Queremos rogarte, Dios del cielo, que nos dé la luz y el entendimiento necesaria para que podamos comprenderla y, lo que es más importante, que nos des el poder de practicarla, de vivirla, de aplicarla a nuestra vida para que de esta forma, Señor, tú seas glorificado en cada uno de nosotros. Llévate la gloria y la honra en todas las cosas porque eres el único que realmente la mereces. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues comenzamos el estudio de hoy abriendo la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Esta es una de las epístolas más interesantes del apóstol Pablo, aunque todas lo son en realidad. Esta lo es mucho más, pues aquí de alguna manera está condensada toda lo que es la teología cristiana. Romanos es una epístola muy completa. Después de los evangelios, este es el documento teológico más importante de todo el Nuevo Testamento. Pablo desarrolla aquí la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y de la fe cristiana en general. Aunque la mayoría de las cartas del apóstol eran fundamentalmente correctivas, es decir, respondían fundamentalmente a problemas y situaciones que se habían dado en las congregaciones y que requerían de una solución rápida y concreta. Sin embargo, esta carta es mucho más pedagógica, instructiva. Es un profundo compendio de teología cristiana. Algunos teólogos piensan que con esta carta Pablo estaba preparando su próximo viaje a Roma. Otros creen que dado que Pablo pensaba ir más allá, es decir, pensaba llegar hasta España, la iglesia de Antioquía, de la que él había partido como base, ¿no?, de su ministerio apostólico, quedaría muy lejos. Él iba a necesitar el apoyo de la iglesia en Roma para que pudiera llegar hasta España. Y todo esto, bueno, pues lo vemos y lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a al capítulo 15 de Romanos, donde en los versículos 24 y del 31 al 32, él habla de estas cosas. Pero ya llegaremos ahí, ¿ok? Algunos sugieren que como el ministerio del apóstol Pablo había sido puesto en entredicho, concretamente en Corinto, Pablo se extendió en esta carta a fin de exponer claramente el evangelio que él predicaba, ¿no? Sea como fuere, tenemos en nuestras manos una auténtica joya de la literatura universal. Un tratado de teología profundo, muy bien explicado, de tal modo que cualquiera con un corazón sencillo puede entender. Pablo no fundó
en realidad no fue Pablo quien fundó la iglesia en Roma, a la que dirige esta carta, ¿no? Pero desde muy pronto él tuvo conocimiento de esta congregación. La mayoría de los estudiosos concuerdan en que fue algún judío que asistió a la fiesta de Pentecostés, en la que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, que se relata en el capítulo 1 y 2 de Hechos de los Apóstoles. Uno de esos discípulos que estuvo allí y que vivía en Roma, pero que fue para la celebración de la fiesta, pues fue el que al regresar a Roma fundaría esta congregación. Esto lo creen la mayoría de los estudiosos, ¿no? Sabemos que según Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en el versículo 10, se dice que entre la multitud que estaba escuchando al apóstol Pedro predicar en el día de Pentecostés, pues había forasteros, y entre estos forasteros, romanos, tanto judíos como prosélitos, que habían venido a la celebración de la fiesta. La primera evidencia histórica de la existencia de cristianos en Roma aparece en una obra de Suetonio, un autor, un escritor, historiador de finales del siglo I y principios del siglo II, que en su obra, La vida de Claudio, escribió lo siguiente. Él dijo: Claudio expulsó a los judíos de Roma porque constantemente estaban amotinándose por instigación de Crestus. Bueno, el consenso de los eruditos es que este Crestus es una variante latina de la pronunciación gentil de Christus o Cristo. ¿Ok? El decreto de Claudio se menciona en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 2, para explicar la presencia de Aquila y Priscila en Corinto cuando Pablo llegó allí hacia el año 50 o 51 aproximadamente. Todos estos datos históricos que estoy dando forman parte del contexto que es necesario conocer para después entender ciertos pasajes que nos vamos a encontrar en la epístola a los romanos. La conclusión de los estudiosos a esta referencia de Suetonio es que a los motines instigados por Cristo debía referirse a las tensiones que hubo entre los judíos que habían creído en Cristo y los que no habían creído en Cristo y lo negaban. Entonces se formaron ciertos conflictos en Roma por causa del Señor Jesús, ¿no? Ahora bien, fueron disturbios acerca de Cristo, pero no instigados por Cristo, porque ya para este tiempo en el que se escribe esta nota de Suetonio, Cristo ya había ascendido a los cielos. Este no es solo un documento religioso, me refiero a la epístola a los romanos, sino que es un escrito profundamente espiritual y realmente, como decía, una joya de la literatura del primer siglo. Martín Lutero dijo que la epístola a los romanos es el libro principal del Nuevo Testamento, el más puro evangelio, tan valioso que un cristiano no solo debiera saber de memoria cada palabra, dice, sino que también debiera llevarlo consigo como pan cotidiano de su alma. Esto lo decía Lutero, Martín Lutero. Romanos es una epístola, una carta, aunque muy extensa. Se conservan algo así como 14.000 cartas antiguas que han sobrevivido y que podríamos dividir fundamentalmente en dos grupos: las cartas que son dirigidas a una persona y las cartas que son dirigidas a ciertos grupos. Las primeras, las personales, eran cartas más breves, más cortas, mientras que las públicas solían ser más largas. Pero, por poner un ejemplo, el promedio de las cartas de Séneca contiene 995 palabras. El promedio, había algunas que tenían menos y
y otras que tenían más. Pero el promedio de las cartas de Séneca, un historiador también de aquel tiempo, contenía 995 palabras. La media de las cartas de Pablo contiene 1300 palabras. Quiere decir que Pablo era extenso en su correspondencia. Pero esta de Romano, ¿ok?, tiene 7100 palabras, lo que la convierte en excepcional, no solo por su extensión, sino también por su contenido. Aun cuando parece un tratado teológico, y de hecho contiene una cierta estructura similar al tratado, no obstante, debe ser considerada una carta porque realmente así fue escrita, ¿verdad?, como carta. Es imposible decir lo que puede ocurrir cuando la gente comienza a estudiar profundamente la epístola a los romanos. Agustín, Lutero, Wesley, Barth, después de que leyeron esta epístola, pusieron en marcha grandes movimientos espirituales que dejaron huella en la historia de la Iglesia. Pero pocas cosas semejantes han ocurrido mucho más frecuentemente a la gente común. A medida que llegaban a su corazón con poder las palabras de esta epístola, mucha gente ha sido cambiada, transformada por esta epístola a los romanos. Yo sinceramente le pido a Dios que realmente, del mismo modo que estas vidas y la de otras mucha gente han sido tocadas por el estudio de esta epístola, que Dios permita que también las vuestras puedan ser tocadas. De alguna manera Dios obre en nuestras vidas por el conocimiento que vamos a adquirir a través del estudio de esta epístola del apóstol Pablo. Que por su gracia seamos capaces de entender la profundidad que tiene esta epístola. El esquema de esta carta es muy interesante y abarca todas las áreas de interés para el cristiano. Podemos dividirla en 8 puntos. Hay quien la esquematiza de otra manera, pero podríamos esquematizarla primero en el Evangelio de Cristo, la exposición de lo que consiste el Evangelio de Cristo, capítulo 1 del 1 al 17, la condenación, capítulo 1, 18 hasta el capítulo 3, versículo 20, la justificación, capítulo 3, 21 hasta el 5, 11, la santificación, del capítulo 5, versículo 12 hasta el capítulo 8, versículo 13, la glorificación, del capítulo 8, 14 hasta el 39, la elección, capítulo 9, 1 hasta el 11, 36, la transformación, capítulo 12, 1 hasta el 15, 13, y la consumación del Evangelio, del capítulo 15, 14 al 16, 27. Podríamos esquematizarla de esta manera o de cualquier otra, pero es muy interesante. A través de este esquema podemos darnos cuenta de cómo Pablo, a través de esta carta, va a tratar los temas fundamentales de la fe cristiana, los más fundamentales. Así que, sin más demora, pues disponemos nuestros corazones para estudiar el contenido de esta hermosa epístola. No nos pondremos metas de avance, sino que iremos paso a paso. Como a mí me gusta cuando hacemos un estudio sistemático. No me gusta ponerme meta de decir, bueno, vamos a estudiar del capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 1, versículo 18. No, sino vamos a ir paso a paso conforme nos dé tiempo. Porque la cuestión no es correr, la cuestión no es avanzar por avanzar, la cuestión es que realmente lleguemos a exprimir de tal manera esta epístola que podamos sacarle jugo, que podamos realmente aprovechar bien todo su contenido. Comencemos pues. Romanos capítulo 1, versículo 1. Cojan sus Biblias, espero que ya tengan sus libretas y sus bolígrafos o plumas y comencemos. Capítulo 1, versículo 1. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol
apartado para el Evangelio de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Yo me daría por satisfecho con poder terminar este versículo hoy. En este primer verso vemos como Pablo se identifica como el autor de la carta, que fue escrita aproximadamente entre los años 55 al 58, estando él en Corinto durante su tercer viaje misionero. Jamás se puso en duda la autoría o la paternidad de este escrito del primer siglo. Aunque la escribiera por mano de otro, en este caso por mano de Tercio, tal y como lo explica, está escrito en Romanos capítulo 16, versículo 22. Si lo leen, Romanos 16, 22 dice: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Algunos indoctos pretenden ver aquí una cierta contradicción con la presentación que hace Pablo al principio, diciendo: yo, Pablo, siervo de Jesucristo, como que él la está escribiendo, y después vemos en el capítulo 16, 22 que dice: yo, Tercio, que escribí la epístola. Pero no hay ninguna contradicción, nada más lejos de la verdad. Basta conocer un poco la cultura de aquel tiempo, de aquella época, para saber que era algo habitual escribir por mano de otro. ¿Okay? Los escribas o amanuenses abundaban en aquel tiempo. Unos porque no sabían escribir y otros porque, a pesar de saber escribir, usaban los servicios de escriba porque tenían esa capacidad de poder hacerlo, ¿no? Ahora, la epístola comienza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Quién era este Pablo? Vamos a mover la Biblia y vamos a ver algunos textos que nos ayuden a entender quién era este Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo. El capítulo 9 y capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles relata la conversión de Pablo a la fe cristiana. Vamos a leer unos versículos para que sepan bien quién era este Pablo, que antes se llamaba Saulo, ¿ok? Antes de ser convertido se llamaba Saulo. Hechos capítulo 26, versículos del 9 al 11. Hechos 26, del 9 al 11. Dice así: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos sobremanera, en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Este Saulo de Tarso, que después se convierte en Pablo, era un perseguidor de la iglesia. Y aquí en este pasaje podemos ver de qué calaña estaba hecho este Pablo. Un religioso fanático, una persona intolerante que perseguía a todo aquel que no estaba de acuerdo con sus ideas. Hoy existen muchos así. Basta echarle un vistazo a los comentarios de nuestros vídeos, ¿no? Hay gente que solamente con el título del vídeo ya se atreven a hacer juicios de condenación, de que no hemos nacido de nuevo, de que somos falsos, de que somos no sé qué. Terribles, terribles. Gente fanatizada por la religión, con muy poco amor y que demuestran que realmente no tienen al Espíritu de Dios en sus vidas, quienes actúan de ese modo. Pablo creía que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero realmente no la estaba haciendo. Ni siquiera conocía de verdad a Dios, hasta que se le aparece en el camino a Damasco, y es ahí entonces cuando se convierte.
de verdad a la fe. Yo diría que hoy en día hay muchos cristianos que necesitan convertirse, de verdad. Sobre todo muchos evangélicos que necesitan convertirse de verdad a Dios para dejar de ser auténticos fanáticos. En el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles se nos dice, podemos ver, se nos dice ahí, entonces Saulo, que también es Pablo, o sea, este Saulo de Tarso, se le cambió el nombre a Pablo. Seguimos adelante. Pablo. Ya sabemos quién es Pablo, un perseguidor de la iglesia, un religioso fanático, pero que en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles nos relata cómo se convirtió a la fe de Cristo, ¿verdad? Y es muy interesante. Yo les invito a que estudien el capítulo 9 y el capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles para que lleguen a conocer un poco mejor a este Saulo de Tarso y qué es lo que Dios comienza a hacer a través de su vida. Sigue diciendo Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra siervo se traduce del término griego doulos. Doulos. ¿Ok? Otros lo pronuncian de otras maneras, pero en realidad es doulos. Los siervos o esclavos, que esto es lo que significa la palabra doulos, siervo, esclavo, Pablo la usa para referirse a sí mismo aquí, eran personas conquistadas o que habían sido compradas por un amo que tenía derechos absolutos sobre ese siervo, sobre ese esclavo. Pablo se consideraba a sí mismo siervo o esclavo de Jesucristo. Con esta declaración está dejando constancia de que su vida no le pertenecía a él, sino a su Señor Cristo. No porque al ser comprado, él careciera de derechos, pues Dios no obliga a nadie a servirle, sino que él servía a Cristo por amor, como reconocimiento a la obra que el Señor Jesús, a la obra de salvación que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario, en la que pagó por los pecados de Pablo, pero también por los pecados de todos nosotros. Por un lado, esta palabra de siervo de Jesucristo, siervo, por un lado expresa la dependencia total de su Señor, pero por otro, la pertenencia o propiedad. De hecho, aunque fuimos comprados por precio, así lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, 20, fuimos comprados por precio. Es muy importante, hermanos, y párense aquí, porque esto hay que entenderlo. Es muy importante que entendamos que no fuimos comprados para que le sirviéramos. Escuchen bien. Cristo no te compró para convertirte en su esclavo, ni mucho menos para que le sirvieras contra tu voluntad. Todos nosotros somos llamados a ser siervos de Dios, como vamos a ver más adelante en Romanos capítulo 6, 22. ¿Ok? Fíjense conmigo, Romanos 6, 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. A pesar de esto, hermanos, quiero aclarar, es importante no confundirnos al respecto de este tema. Dios no nos compra para usarnos como esclavos, sino para tenernos como amigos. Quiero que lean conmigo el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 15 al 17. Evangelio de Juan, capítulo 15, del 15 al 17. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os la he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis
unos a otros. Si nos damos cuenta de las primeras palabras que hemos leído, versículo 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Es decir, Cristo nos llama a ser siervos no para esclavizarnos, sino para hacernos sus amigos. Y esto es muy importante entenderlo. Como pueden comprobar por este pasaje, nada más lejos que utilizar esta palabra de siervo de una manera literal. Es una metáfora. ¿Ok? Y como tal debemos interpretarla. Interpretar siervos de manera literal, bueno, es no entender realmente el pasaje de las Escrituras. Cuando nos referimos a nuestra relación con Dios, que nos compró, porque la Biblia dice que fuimos comprados, redimidos, rescatados, comprados para ser rescatados, para salvarnos, para ser adoptados como hijos suyos. Recuerden las palabras del Evangelio de Juan capítulo 1, ¿verdad? Del 11 al 12, cuando dice de Cristo que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos, no esclavos literalmente hablando. Dios nos compró para salvarnos, para hacernos sus hijos adoptivos, para que le glorificáramos o le glorificásemos en nuestro estilo de vida. Dios es un buen Dios. Dios no es un amo tirano. ¿Ok? Más adelante Pablo aclara de una forma magistral en Romanos capítulo 8, del 14 al 17, esta cuestión. Él dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido, escuchen bien, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo, el espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Se dan cuenta de que cuando Dios nos llama a servirle, no es obligándonos a ello? No lo hace para convertirnos en esclavos, sino en libres. ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesús en Juan 8, 31, 32? Si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, encerrados en un reino de tinieblas, fuimos comprados, fuimos rescatados de las tinieblas y trasladados al reino de la luz, el reino de Cristo, el reino de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo del 13 al 14. Dice, Colosenses 1, 13, 14, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, en quien hemos sido rescatados por su sangre, el perdón de pecados. Hermanos, fuimos rescatados de las tinieblas. Fuimos comprados, porque nuestros pecados nos tenían cautivos en ese reino de tinieblas y pertenecíamos al reino de la condenación. Pero Dios nos traslada al reino de Cristo, que es el reino de la salvación. Nos rescata, nos redime, paga nuestro rescate, nos compra, no para esclavizarnos, sino para hacernos libres. Así que debiéramos hacer una reflexión profunda sobre esto. Tú y yo, juntos, debiéramos meditar. ¿Te consideras siervo de Dios? ¿Te obliga Dios a servirle?
¿Le sirves? ¿Lo haces por obligación o lo haces como Pablo, por amor y gratitud? ¿Realmente le sirves o perteneces a ese gran y numeroso grupo de los que en realidad se sirven de Dios? Desgraciadamente hoy hay muchos que se sirven de Dios, pero que no sirven a Dios. ¿Vives sometido al señorío de Cristo? ¿O tratas de gobernar tú a Cristo? Porque hay muchos pseudo creyentes que tratan a Dios como si fuera su criado, su esclavo. Dios, tú tienes que hacer esto. Señor, tú me tienes que dar lo otro. Como si Dios estuviera al servicio del hombre, en vez del hombre al servicio de Dios. ¡Cuánta ignorancia! Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Qué es eso de apóstol? Hay que aclarar esta palabra y decir que este término, apóstol, tiene dos significados en la Biblia. Y esto ocurre con muchísimas otras palabras que encontramos en la Biblia. Yo sé que algunos de ustedes ya conocen esto, pero hermanos, cuando hacemos un estudio sistemático de la palabra de Dios, es importante estudiar palabra por palabra, aunque ya la conozcamos. Porque hay personas que no lo conocen. Y por amor a ellos, tenemos que repetir estas cosas, aunque ustedes las sepan. El apóstol Pedro dice, yo no me cansaré de repetiros estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad. Es necesario que ustedes sepan estas cosas y que las recuerden, aunque las sepan. Por ejemplo, cuando estudiamos en la palabra de Dios, nos vamos a encontrar muchos términos que tienen más de un significado. Por ejemplo, la palabra alma se puede traducir como persona, como alma, como mente, como corazón, como espíritu, como persona. Hay que ver el contexto para saber cuál es la mejor que debemos usar en cada caso. Otro ejemplo, la palabra muerto. Cuando leemos la palabra muerto, en un sentido general, muerto se refiere a alguien muerto físicamente, a la muerte física. Sin embargo, la palabra muerto se puede usar en sentido espiritual o en sentido metafórico, ¿ok? Para designar a una persona que no tiene relación con Dios y por tanto espiritualmente es como si estuviera muerto. Pablo usa este término, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, cuando dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Bueno, si estábamos muertos, como que andábamos. Bueno, es que está usando una metáfora. ¿Ok? No tener en cuenta estas cosas lleva al error a mucha gente que no les gusta estudiar. Pero para poder entender bien la palabra de Dios, hay que tener en cuenta el contexto gramatical, el contexto histórico, el contexto teológico. Es decir, hay que tener en cuenta muchas cosas. No basta solamente con leer, no, aquí dice muerto y un muerto nada puede hacer. Pero hombre, no me seas necio. Estudia. ¿Se refiere a un muerto literalmente hablando? Porque si es un muerto literalmente hablando, ¿cómo que vivía ese muerto? Si estaba muerto, ¿cómo podía vivir? Y andar en los deseos de la carne y de los pensamientos. Imposible. Un muerto no puede andar, no puede vivir. ¿Ok? Por tanto, esa palabra que encontramos ahí en Efesios capítulo 2 no puede interpretarse de una manera literal. Tenemos que entender que es una metáfora. ¿Ok? Porque el contexto inmediato nos lo deja ver claramente. Pues bien, otro ejemplo. La palabra enfermedad. Cuando encontramos en la Biblia la palabra enfermedad, nosotros sabemos que se refiere generalmente a la enfermedad del cuerpo. Sin embargo, esa palabra ha sido a veces usada en la Biblia en el sentido metafórico.
para hablar del pecado. Porque el pecado es como una enfermedad que te mata. ¿Ok? Por ejemplo, cuando Isaías la usa en Isaías capítulo 53, y algunos creen, ¿ok?, interpretando literalmente esa palabra, que Cristo murió por nuestras enfermedades. Cuando el contexto inmediato dice por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. O sea, no se está refiriendo a las enfermedades físicas, se está refiriendo al pecado del hombre. El apóstol Pedro lo interpreta correctamente en 1 de Pedro 2:24, ¿verdad? Por eso es tan importante prestar atención a estas cuestiones cuando estamos estudiando la palabra de Dios. Del mismo modo, la palabra apóstol, en un sentido general, se refiere a cualquier persona que es enviado. Cuando una persona es enviada a algo, con un mensaje, con una misión, a esa persona se le dice es un apóstol, ha sido enviado. Pero en el sentido específico, espiritualmente hablando, se refiere, ministerialmente hablando, se refiere a aquel grupo de 12 personas que Cristo escogió de entre todos sus discípulos para que fueran testigos de su ministerio y para que transmitieran sus enseñanzas a todo el mundo. En ese sentido, solo 13 personas recibieron el privilegio de ser apóstoles, ninguno más. Cualquiera que actualmente se haga llamar apóstol en el sentido ministerial de la palabra, está cometiendo un grave error. Error que puede ser motivado por dos cuestiones. Primera, por ignorancia, porque desconoce estas cosas, no sabe interpretar correctamente las escrituras, o, peor aún, porque aún conociendo las escrituras, está buscando o está pretendiendo aprovecharse de una supuesta autoridad que Dios no le ha dado. De hecho, hoy en día hay muchos falsos apóstoles que en base a una supuesta autoridad que Dios no le ha dado, se están haciendo de oro, engañando a los ignorantes y a los perezosos que no quieren estudiar. Por ejemplo, algunos creen que Matías, que he citado en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, fue apóstol porque Pedro y los demás apóstoles lo eligieron como sustituto de Judas. Pero cuando nosotros analizamos las Escrituras y el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que las Sagradas Escrituras nos enseña que Pedro metió la pata. Pedro se adelantó al Señor tomando una iniciativa que Dios no le dijo que hiciera. No le correspondía a él escoger un sustituto para Judas. De hecho, no solo Cristo no le encomendó hacerla, sino que vemos que después Cristo es quien escoge. Así como había escogido a los 12 primeros, escoge al sustituto para Judas, que en este caso es Pablo. Nunca más se vuelva a escoger a otro apóstol, porque es Cristo el que escogía a los apóstoles. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Pedro interpretó mal dos textos del Antiguo Testamento en el que David hablaba de enemigos suyos y se los aplicó a Judas sin que el contexto de esos pasajes tuviera nada que ver con Judas. Ahora, es interesante tener en cuenta que Juan, el último de los apóstoles del Señor, cuando él escribe el libro del Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, él termina en el capítulo 21, casi ya al final, en el versículo 14, hablando de los 12 apóstoles. No incluye a Bernabé, no incluye a Tito, no incluye a todos los que fueron enviados, sino solamente al grupo de los que fueron escogidos por Cristo. Los 12 apóstoles. El hecho de que Cristo llamara a Saulo de Tarso para ser apóstol al perseguidor de la iglesia, para convertirlo en su apóstol, demuestra que el apóstol Pedro, entre otras muchas ocasiones, metió la pata, adelantándose.
sobre este tema tienen un estudio mucho más amplio en nuestra página web sobre el apostolado. Pero él sigue diciendo ahí, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Apartado para el Evangelio de Dios. Apartado significa santificado, puesto aparte, consagrado, solo para el Evangelio, en este caso, la extensión del Evangelio de Dios, dedicado a esa labor. Cristo llamó a los apóstoles y Pablo enseña que los apóstoles transmitieron parte de esa responsabilidad en los ancianos o pastores. Como está escrito en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Pablo le dice ahí a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, Cristo delegó parte de su responsabilidad en los apóstoles y los apóstoles delegan parte de su responsabilidad en los pastores o ancianos, como queramos llamarle, porque ancianos, pastores u obispos son tres términos que son sinónimos. Esto lo pueden comprobar en el capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles. Ahora, cuando dice ahí apartado para el Evangelio de Dios, no todos los cristianos somos llamados a ser apóstoles. Esto lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo del 28 al 31. No todos son llamados a predicar el Evangelio, pero algunos sí lo somos. Y esto es importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Por qué lo digo? Porque no se puede pretender que todo el mundo sea maestro. Hoy muchos quieren ser maestros, pero no quieren, nadie quiere ser discípulo. ¿Se han dado cuenta de eso? Muchísima gente, sobre todo cuando participan en las redes sociales, cuando comentan algunos vídeos o estudios que colgamos en la red, hay gente que no tiene la más remota idea y se atreven a enseñar cosas que no saben. Parte de la culpa de ese error la tienen los mismos pastores, que aplican a la iglesia textos que iban dirigidos a los apóstoles, no a los creyentes en general, lo cual es un auténtico error de interpretación. Un ejemplo de esto lo tenemos en la mal llamada la Gran Comisión. ¿Okay? Cuando en Mateo capítulo 28, del 18 al 20, y Marcos capítulo 16, del 15 al 18, ahí hay muchos pastores que toman esas palabras y se le aplican a toda la iglesia. Tienes que ir y hacer discípulos, tienes que predicar el evangelio, tienes que hablar en lengua, tienes que poner... Un momentito. Si tenemos en cuenta el contexto inmediato de ese texto, Cristo está a punto de marcharse al cielo y está hablando con los 11 apóstoles, no estaba hablando con todos los creyentes, está hablando con sus 11 apóstoles, dándole instrucciones a ellos que no les da al resto. Cuando estudiamos la palabra y prestamos atención, aprendemos a diferenciar el atún del betún, porque no son lo mismo, aunque suena parecido. Los que son llamados por Dios al ministerio no deben pretender que todo el mundo sirva a Dios como ellos. Es decir, no deben pretender que la iglesia le haga el trabajo. Porque uno es el trabajo del pastor y otro es el trabajo de la iglesia. Y quienes no son llamados al servicio no deberían pretender que quienes sí lo somos dejemos de servir a Dios. Ahora hay por ahí mucha gente que quieren que dejemos de ser pastores. No, el único pastor, Cristo. Bueno, pues Cristo fue quien instituyó a los pastores, para que ustedes que no tienen ni idea de la Escritura aprendan. Y yo sé que no quieren aprender algunos. No me refiero a todos. Pero hay algunos que no quieren aprender. Quieren enseñar sin saber.
Actualmente se están predicando muchos evangelios. Aquí dice, apartado para el evangelio de Dios. Yo aquí haría un alto, aunque estamos terminando ya. Permítanme que me alargue un poquitín en esto, ¿no? Ustedes conocen la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, donde él en el capítulo 1 dice, estoy maravillado, Gálatas 1:6 al 10, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, se refiere a los apóstoles, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es decir, quede bajo la maldición de Dios. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice Pablo. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y Pablo tenía claro que él había sido llamado a servir a Cristo. De modo que aquí se condena todo evangelio que no sea el evangelio que tenemos en las Escrituras, el evangelio de Cristo. Algunos con muy buena intención, pero con muy poquita sabiduría, y otros por ganancias deshonestas, están predicando falsos evangelios, torciendo las Escrituras para perdición de los oyentes. Por ejemplo, afirmar que, como está escrito en el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, no es predicar el evangelio. Es predicar el antiguo pacto. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma si te conviertes. Es decir, hay que tomar eso, hay que entender que eso fue escrito para Israel. Pero nosotros no somos Israel. Estamos en el Nuevo Testamento. Somos la iglesia de Cristo y no estamos bajo la ley. No podemos pretender implantar la ley y obligar a la iglesia a cumplir la ley, porque Pablo dice en Romanos 6:14, y ya llegaremos a eso, que la iglesia no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces no tomemos textos de la ley y se lo apliquemos a la iglesia, porque eso no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo está en el Nuevo Testamento, que es el cumplimiento de todo el antiguo. ¿Ok? La palabra en Gálatas capítulo 1, versículo 11, después de lo que habíamos leído, dice Pablo, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Bueno, aquí hay que tener cuidado con esto de la revelación de Jesucristo. Escuchen bien, hoy me decía uno que él había recibido por revelación que debía diezmar porque así Dios le iba a bendecir. Mira, hermano, si usted recibe esa revelación, usted debería estudiar la palabra de Dios para saber que Dios no es un Dios de confusión y que no te va a enseñar a ti una cosa diferente a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. ¿Ok? Entonces, déjate de nuevas revelaciones. Tú lo que necesitas es conocer la Escritura, estudiarla. Deja la pereza. Ponte, hinca los codos, arrodíllate delante del Señor. Pídele que Él te enseñe, pero estudia, porque aquí es donde está la revelación que necesitamos. No necesitas que Dios te hable. ¡Ah, pastor, después de mucha oración y ayuno, Dios me reveló que tengo que diezmar! No, mi hermano, no. Tú estás interpretando tus emociones en base a las doctrinas denominacionales que a ti te han enseñado y que son falsas doctrinas. No te dejes engañar. La revelación del Evangelio ya está aquí, Pablo la recibió y la puso por escrito. No necesitamos más revelación que la que tenemos escrita en la palabra de Dios. Pero miren, la palabra evangelio, porque dice ahí apartado para el evangelio de Dios, la palabra evangelio significa buena noticia. El evangelio de Dios consiste en decirle a la gente
que a pesar de que hay una ley divina que lo condena, la gracia de Dios, el amor de Dios es tan grande que lo salva por medio de la fe en Jesucristo su Hijo. Pero hay muchos que predican otro evangelio. Déjenme decirle una cosa. El evangelio de la prosperidad es falso. El evangelio de la superfe es falso. El evangelio del amor sin verdad es falso. El amor de la salvación por obras es falso. El evangelio mesiánico, falso. El evangelio judaizante, falso. El evangelio legalista, falso. El evangelio de la gracia permisiva, falso. El evangelio de sin juicio ni condenación, falso. El evangelio moralista, falso. El evangelio humanista, falso. El evangelio cultural, falso. El evangelio de justicia social, falso. El evangelio de la liberación, falso. El evangelio de mi sexualidad es mía, falso. El evangelio del ecumenismo, falso. El evangelio de sincretismo, falso. El evangelio calvinista, falso. El evangelio de la unción, falso. El evangelio de campañas de milagro, falso. El evangelio centrado en lo demoníaco, falso. Solo el evangelio centrado en Cristo y en su obra en la cruz es el único evangelio verdadero. Y lo tenemos en las Sagradas Escrituras. ¿Se dan cuenta de la importancia de estudiar la Biblia, hermanos? Para no desviarte de la verdad. Para que nada ni nadie te aparte de la verdad que Dios nos ha dejado escrita. Para que podamos hacer eso, para que podamos estudiar las Escrituras, debemos hacerlo de manera sistemática y teniendo en cuenta el contexto, para no hacerlo como lo hace la gente. La gente toma un texto, lo saca de su contexto como pretexto. No nos da tiempo de más. Lo dejamos aquí por hoy. Bueno, hemos estudiado un versículo. Lo importante no es correr. Lo importante es que vayamos entendiendo lo que vamos leyendo. ¿Ok? Así que la próxima semana, si Dios quiere, continuaremos con esta epístola del apóstol Pablo a los romanos. Avanzaremos paso a paso, meditando cada palabra o cada frase. Yo les aconsejo, mediten en estas cosas, estudien esta epístola, es hermosa. Vayan leyéndola y si les surge cualquier pregunta, ténganla en cuenta. Mándamenla a través de correo electrónico, en los comentarios de este vídeo. Yo respondo todos los comentarios. A menos que sea un comentario que no merezca ser respondido. Entonces prefiero algunos, a veces, prefiero eliminarlos porque no sería de edificación para nadie responderlo, ¿verdad? Es decir, hay comentarios que no merecen ser respondidos. Pero generalmente los respondo todos. Dios es testigo y ustedes pueden ver nuestros vídeos que yo respondo todos los comentarios. En esta última semana he respondido cientos y cientos de comentarios. Cientos. Tanto del vídeo ¿Por qué ya no soy evangélico? Y del vídeo sobre el diezmo y de otros vídeos. He respondido cientos de veces y la gente tiene la fea costumbre de comentar los vídeos sin leer primero los comentarios. Porque si leyeran los comentarios, pues no me obligarían a repetir una y otra vez las mismas cosas. Pero bueno, para eso estamos, para servir. Recuerden, esta epístola es muy importante porque sienta las bases del Nuevo Testamento, de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Hermanos, lo dejamos hasta aquí, oramos al Señor y le pedimos que Él nos ayude a meditar en todas estas cosas. Vamos a aprender muchas cosas de Pablo con esta epístola. Oremos, hermanos. Padre del cielo, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por habernos dejado una palabra tan hermosa, tan profunda,
Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a aplicarla a nuestra vida, ayúdanos a vivir de tal modo que tú realmente te glorifiques, Señor. Que si te servimos lo hagamos por amor, no por obligación. Que nos apartemos, Señor, de todo aquello que no te agrada. Padre, por favor, ayúdanos a todos y cada uno de mis hermanos que están viendo este vídeo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, Dios les bendiga. Que la gloria de Dios esté sobre cada uno de vosotros. Un abrazo.